A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario de donde ustedes nos estén observando. Bienvenidos a Diálogos sin Permiso, un programa donde se dicen muchas cosas que no se tocan en otros medios de comunicación. El día de hoy tenemos la presencia de un empresario importante para nuestro país, alguien que ha aportado mucho en el tema aeronáutico en Bolivia y en otros rubros. Humberto Roca está con nosotros desde Miami y obviamente tenemos la participación también de nuestra co-conductora y analista permanente de Diálogos sin Permiso, Centarrec. Le saluda Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación, desde el exilio. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo muy contento de verla de nuevo a nuestra senadora Senta aquí presente. Un placer, Humberto. Justamente creo que vamos a tener un programa de excelencia. Es muy importante tu relato, tu visión como emprendedor, como empresario, que estuviste mucho tiempo en la aeronáutica boliviana con una empresa fuerte, pujante, con un buen servicio como era Aerosur y que sufrió los embates de la primera etapa del régimen del movimiento al socialismo. Humberto Roca, te invito a ver estos titulares que han salido en los medios de comunicación para refrescar un poco y hacer conocer a los bolivianos que no conocían sobre la trayectoria de Aerosur qué es lo que pasaba con esta línea aérea. Vamos a ver estos titulares que marcó la prensa en su momento. El 11 de junio se inició el juicio oral contra el expresidente de Aerosur, Humberto Roca, nuestro invitado. Esto pasó el 2012, uno de los titulares de la prensa nacional. Vamos con otro titular. Humberto Roca denuncia otros 2 intentos de extorsión. Recordemos y le contamos al público que en uno de estos operativos de extorsión intervino el FBI deteniendo a algunas personas porque extorsionaban al empresario. Esto pasó en los Estados Unidos. El problema de Bolivia es de que todo el tiempo, mientras estuvo una empresa estatizada, no desarrolló una política aeronáutica del país, sino desarrolló una política aeronáutica para la empresa del Estado. Cuando en 1992 surge Aerosur, Aerosur tuvo que luchar mucho contra una empresa del Estado en esa época también, porque había un favorecimiento total a la empresa del Estado y habían trabas para la empresa privada que quería quitar no el monopolio, bueno, el monopolio, sino que quería quitar parte del mercado a esa empresa estatal que se llamaba en esa época Joint Air Boliviano y que posteriormente fue capitalizada. Porque Bolivia siempre, en estos 200 años de historia, siempre ha sido una mentalidad estatal de Estado. El Estado se queda con esto, el Estado de yacimiento, el Estado, y el Estado en todo el mundo ha mostrado que no es un buen administrador, porque favorece la corrupción. Siguiendo con el tema aeronáutico, el Joint Air Boliviano fue capitalizado a una familia que no funcionó bien y Aerosur fue ganando mercado hasta que se convirtió, antes de que el Joint muera, en la empresa que más pasajeros llevaba en Bolivia. Cuando el Joint muere, Aerosur inmediatamente abastece a todos, inclusive lleva a pasajeros que habían comprado pasajes en el Joint sin cobrarle más ni nada por el estilo, para evitar cualquier problema en el sistema aéreo. Y Aerosur se convierte en la principal compañía aérea junto con Aerocon, Amazonas, el TAM, que era una entidad
estatal que funcionaba como línea aérea, aunque no tenía licencia de línea aérea, y otra línea que se llamaba SABE en esa época, y una que apareció por poco tiempo que se llamó Aerolíneas Sudamericanas. Entonces, Aerosur se convierte en la mayor empresa y empieza no solamente a ser una empresa, sino a mostrar el lado responsable ante la sociedad de una empresa privada. Aerosur hacía campeonatos de fútbol que eran los mejores vistos. Aerosur llevaba los bolivianos muertos gratis, gratuitamente. Aerosur llevaba gratis a los señores mayores de 80 años en Bolivia. Aerosur llevaba un pasaje reducidísimo a los atletas amateur de Bolivia. Aerosur hacía puentes aéreos cuando había problemas de carreteras o cortes. Entonces Aerosur empezó a jugar no solamente un papel en la vinculación aérea, sino también en el camino de la responsabilidad social de una empresa privada. Cuando sube el gobierno de Evo Morales, la imagen que ellos querían presentar es que la empresa privada era una empresa que solo veía el lucro y que solo tenía que ganar dinero a cualquier costa. En Aerosur no pasaba eso, porque Aerosur tenía una integración con los no viajeros también. O sea, tenía una responsabilidad social bastante activa. Entonces, ellos deciden de que esta empresa que mostraba a una empresa privada muy cerca de su pueblo, había que parar y empezaron a pensar en, específicamente Álvaro García Linera empezó a hacer una empresa aérea que era innecesaria porque habían otras empresas y estaba totalmente atendido el mercado. Pero debido a que tenían un modelo estatista, que es el modelo que ha fracasado y ahora está notorio más que nunca, ellos decidieron atacar primero a la aviación porque vieron que era el más sensible de las actividades donde ellos podían atacar y donde ellos tenían un montón de dominio. Por ejemplo, en Bolivia, las rutas son del Estado, nunca son de la línea aérea. Entonces, si el Estado decide quitarla, la quita. Los permisos son del Estado. O sea, todo tiene que ver con el Estado y el Estado, en otras palabras, es el que decide si vuelan o no vuelan, a dónde vuelan y hasta inclusive pone el precio de los pasajes, que no son puestos por la línea aérea, es puesto por el gobierno. Aprovechando eso, inician y nosotros iniciamos una campaña de publicidad, porque es lo único que podemos hacer como privados, indicando de que Aerosur era mejor lo uno. ¿Y ellos qué hacen? Quitan a todos los trabajadores del sistema público que no vuelen en Aerosur, que los compren directamente en BOA, hacen rebaja a la mitad del precio de todos los pasajes, haciendo un dumping, o sea, una competencia desleal, y por supuesto eso afecta a Aerosur. Y después intentan hacerme un juicio a mí de desacato, porque yo le dije que en vez de estar embromando tanto a la empresa privada, vayan y cuiden a sus ministros que robaban mucho dinero, y entonces me hicieron un juicio por desacato que no funcionó. Y ahí se inventaron la historia de los impuestos de Aerosur que tenía que pagarlos Humberto Roca como persona junto con toda su familia. Entonces, en el año 2009, después de que hicieron la ley esa Quiroga Santa Cruz, que es para funcionarios públicos y para gente que tiene contrato con el gobierno, que no es mi caso, decidieron incluir a toda mi familia, incluyendo a mi hijo menor, que en esa época tenía 14 años. Lo metieron en un juicio cobrando impuestos de una compañía que él no tenía nada que ver en el 2014, o sea, cuando tenía 6 años. Lo típico que utilizan los gobiernos también de dictadura, ¿no? Es la narrativa que tiene. Un poquito hablemos de esta narrativa, tratando de hacer ver a toda una familia corrupta, una familia que se beneficia del Estado y que supuestamente no trabaja. Bueno, entonces ellos meten un juicio completo a toda mi familia, incluyendo a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos, a toda la familia, como si nosotros fuéramos unos lavadores de dinero.
Pero ahí vienen las primeras extorsiones, que son de los fiscales y demás cosas, y al final de cuentas yo tuve que ausentarme de Bolivia por un tema de salud. Yo tenía un problema de cáncer en esa época, que ya no tengo, felizmente. Me operaron, bueno, una serie de cosas, y cuando estaba afuera emitieron una orden de aprehensión en mi contra, y entonces yo tuve que quedarme en Estados Unidos el 2010. Una serie de cosas que pasaron el 2011 que yo no las conté, ni me quejé, ni pedí ayuda de nada, porque pensaba que podía resolverlas y volver. En ese interín, entonces aparece un oficial de la policía aquí que le dice a un amigo que estaba yendo al FBI y a la CIA y a no sé qué más cosas, pero antes quería hablar conmigo sobre el tema, y yo le conté al FBI que venía un policía, y el FBI armó un operativo donde fue preso ese señor policía, y donde se demostró que en Bolivia el sistema judicial todo estaba corrupto, y lo metieron preso y estuvo, creo que 3 años preso en la cárcel aquí, el policía ese de Bolivia. Después de eso, yo continué e intenté recuperar mis cosas, pero la narrativa, pues, que hace, como dice Roxana, este gobierno es de que Humberto Roca es un ladrón que no pagó impuestos, y que además de no pagar impuestos tampoco le pagó a los trabajadores. Y insiste, y convence a unos trabajadores que efectivamente que se quedaron sin pago, pero después de que ya yo no estaba. Aerosur vivió 18 meses después de que yo salí de Bolivia. En ese interín, Aerosur tuvo muchos más problemas con Bolivia, y por último el Estado se sacó el dinero que quedó en las cajas en los bancos de Aerosur, que debía haber sido para pagar a los trabajadores contra todas las normas. Dice las leyes bolivianas, dicen que el dinero primero va a los trabajadores y después a los... En este caso, el gobierno retiró un dinero de los bancos que estaban en las cuentas de Aerosur y se lo llevó y no se lo dio a los trabajadores. ¿De cuánto estamos hablando? ¿A cuántas personas iba a beneficiar ese dinero? Eso no se conoce, por ejemplo, ese detalle no se conoce, y se lo robaron pues los del régimen. Yo no sé, fue la renta. Creo. El Estado no es el pueblo. Hay una confusión, que el Estado, en los bolivianos hay una confusión, que lo estatal es del pueblo. Mentira, lo estatal es de un partido solamente. De la dictadura en este caso. Exclusivamente. Entonces, en este caso, me parece muy importante, Humberto, lo que estás contando, porque, por ejemplo, en tu relato puedo visualizar 3 cosas que me parecen fundamentales que queden así, observadas. Por un lado, el Estado, que ya desde muchos años en Bolivia es controlador, y sobre ese Estado que controla todo, incluso en tu caso las líneas aéreas, las rutas aéreas, es que este Estado plurinacional vino a aprovecharse de esas condiciones para poder montar su modelo. Su modelo se basa en la persecución política, la utilización de un discurso, de una narrativa, para poder de alguna manera vulnerar a los empresarios, a los privados, y poder generar todo este tipo de distorsiones y de actos delictivos, quebrando empresas, etcétera. Por ejemplo, vos hablás de que te acusaron de lavado de dinero. Ahí hay una utilización de la justicia. Lo que en este proceso largo lo estamos viendo hasta el extremo, a extremos inimaginables. En tu caso ya empezó a implementarse la justicia como un mecanismo de persecución para poder quitarle a los ciudadanos el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Este gobierno de Arce Catacora está llevando ya al extremo, a la última fase, el modelo implementado por Evo Morales, que es el socialismo del siglo XXI. Quiere atacar a la mayor parte de empresas posible para poder de alguna manera gozar de eso, concentrar esos recursos de los privados
y al mismo tiempo implementar a extremos el modelo. Entonces, mira, tu relato encuadra perfectamente en la aplicación del modelo desde el inicio. Fuiste uno, creo, de los primeros que estuvo destinado a sufrir las consecuencias de haber tenido este ataque tan artero. Lo que pasa con BOA que el BOA no es un concepto de empresa, es un concepto político. Un concepto político llevado al nivel empresarial. Ese concepto político llevado al nivel empresarial no tiene como requisito el servicio, sino el afán político. En este caso es mostrar que el gobierno es capaz de tener una línea aérea, mostrar que es capaz de traer unos aviones y servir a sus mandantes, que son los políticos que estén mandando de turno, ¿no? Eso siempre va a pasar en una empresa estatal, porque el criterio no es el servicio, el criterio es el poder, no el servicio. Entonces, cuando una empresa se hace con criterios de poder y no con criterios de servicio, aparece el fenómeno de BOA. Porque además BOA siempre ha perdido plata, posiblemente haya tenido algunas gestiones, pero ha perdido. Y lo que ha perdido BOA es más de 250 millones de dólares que salen de los contribuyentes, de todas las personas que de una u otra forma pagan sus impuestos, que en Bolivia no son tantos. En el caso de la narrativa era de que Humberto Roca se había hecho rico a costa de no pagar impuestos. Lo que ellos no sabían, cuando yo fui a declarar y le pregunté yo al fiscal de esa época, que fiscal Molinero, le dije, dígame usted, ¿por qué dice que yo me he enriquecido ilícitamente y he lavado dinero? Dígame, ¿de qué monto a qué monto se me acusa? Porque en una acusación uno debe decirle, ¿sabe qué? Usted no tenía ni un peso y ahora tiene 5 pesos. Diga de dónde sacó esos 5 pesos. Entonces yo le pedí a él que me diga de cuánto era el monto que se me acusaba, ¿no? De dónde a dónde y de qué año a qué año. No pudieron, no dijeron, nunca dijeron esto es de aquí a acá, solamente era una acusación que me había enriquecido. Lo que ellos no sabían es de que cuando yo asumí la dirección ejecutiva de Aerosur en el año 1997, Aerosur se fundó en 1992, Aerosur en ese momento tenía solo 2 aviones, uno era medio avión porque estaba con problemas, debía 6 meses de salario a sus funcionarios, tenía un déficit de la gran 7, o sea, terrible, y estaba por morirse. Así la recibí yo a Aerosur el año 1997 a finales. Y lo primero que pasó fue que la renta la clausuró el año 1998. Desde tu conocimiento que tenés de la aeronáutica civil en Bolivia, mirando todos estos incidentes que han ocurrido en BOA, ¿qué idea tenés de qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué pasa con esta flota de aviones? ¿Qué pasa con todos los incidentes que han ocurrido? ¿Qué posibilidades hay de que la situación cambie o siga peor? No, va para peor. No creo que haya un problema de seguridad, porque los pilotos, yo confío en que los pilotos no se van a subir un avión que está mal. Entonces yo no creo que sea un problema, y ojalá que sea así, de seguridad. Pero sí está claro de que hay un problema de dinero. Ese es típico de atraso, son típicos en compañías que tienen problemas financieros. En la aviación, una compañía que se atrasa mucho es porque tiene menos aviones de los que necesita volando, o aviones más viejos que no pueden volar la cantidad de horas que le están poniendo a volar. El avión, Senta, es como los humanos. En joven uno es capaz de hacer de todo porque no se cansa, se puede pasar todo el día sin dormir. O sea, hay un montón de cosas que puede hacer uno en joven, que no puede hacerla después cuando tiene 50 años. Ya no se puede hacer lo mismo. El avión es lo mismo. Cuando es nuevito, puede volar 400 horas al mes sin ningún problema. Pero conforme va pasando el tiempo, no se vuelve inseguro, se vuelve con menos capacidad de volar. Entonces un avión viejo es segurísimo si no lo hacen volar muchas horas. En otras palabras, los aviones de BOA
deben tener una capacidad para volar sin atraso de aproximadamente 150 a 180 horas al mes, pero lo deben estar haciendo volar más. Entonces eso significa que ese avión se atrasa porque tiene algún desperfecto que tienen que arreglarlo porque no aguanta ese régimen. Pero ellos tienen el concepto empresarial que no existe en ellos, hace que todos esos vuelos los gasten en vuelos tontos. Por ejemplo, volaban a Cuba. No sé qué irán a hacer volando a Cuba. O sea, volando a Cuba te tiras todo el dinero que hiciste en todos los vuelos nacionales, en 2 vuelos a Cuba sin pasajeros. Volaban a Caracas. Yo no sé qué hacían volando a Caracas, digamos. Para darle gusto a sus socios. O sea, político. Digamos, es político eso. Bueno, entonces, entonces el concepto de la empresa completa no está enfocado, entonces nunca va a ganar plata. Le duele a uno, cuando empieza a perder plata, le duele y además tiene la obligación. Al Estado no le duele, es dinero que lo votan. Lo votan para darle gusto a Maduro, para darle gusto a Díaz-Canel. Eso es totalmente ideologizado, sin ningún y es dinero de los bolivianos. Lo que tenemos que saber los bolivianos es que están malgastando nuestro dinero. Por ejemplo, te voy a dar, Senta, un ejemplo de cómo se pierde plata con el avión lleno. Ahorita están volando a Miami con un avión que excede la necesidad del mercado, un buen avión, pero excede la necesidad del mercado, y para eso traen pasajeros de la Argentina, que son los que rellenan los aviones que vienen a Miami de Bolivia. Pero a los de Argentina le cobran menos que al boliviano, y lo traen desde la Argentina. Entonces, por más que el avión esté lleno, están perdiendo plata. O sea, el avión puede estar llenísimo, pero pierde plata. Como las tarifas son puestas, las internas son puestas por el gobierno, la tarifa de Cochabamba hacia cualquier lugar de Bolivia, por más que el avión vaya con gente en las alas, es pérdida. Porque los aviones que están usando, que se usan ahora en Bolivia, son castigados en un tramo tan corto como es de Cochabamba a cualquier lugar de Bolivia, ¿no? El pasaje vale la mitad, digamos, de Cochabamba a Santa Cruz, la mitad del pasaje de Santa Cruz a La Paz. Pero el avión se gasta básicamente lo mismo en los 2 vuelos. Entonces el precio no debería ser tan diferente. Como BOA tiene su sede en Cochabamba, todos sus aviones van a Cochabamba. Entonces hay vuelos falsos, hay vuelos que le cuestan mucho dinero. Tiene una planificación que no es la lógica, no es la normal. Entonces no hay cómo ganen plata, no van a ganar plata porque además no tiene ningún tipo que haya sido educado específicamente en líneas aéreas. Todas son personas que se han hecho en BOA en la parte comercial y en la parte gerencial. El gerente creo que era militar. Puede ser muy inteligente y todo lo que se quiera, pero no tiene la mentalidad empresarial, tiene la mentalidad militar, que es cumplir órdenes, y seguramente cumple órdenes. Haga esto, hágalo. Yo no puedo hablar. Y no tienen una estrategia financiera, no hay estrategia financiera, estudio de mercado, absolutamente nada. Y así se están manejando todas las empresas, ¿no? ¿Qué piensa Humberto Roca, por ejemplo? Ya no tenemos la línea aérea a Amazonas. Ya bueno, en una primera instancia se robaron hasta los repuestos. Se tiene entendido que también se robaron hasta los repuestos de Aerosur, de lo que quedaba de Aerosur. Nos dejaron solo con BOA, líneas aéreas importantes han dejado de llegar ya al país porque no ofrecen jurídicamente los términos correctos y de confianza. La seguridad, claro, inexistente en Bolivia, la seguridad jurídica. Exactamente, ¿no? Entonces ahora, es imposible de invertir. Yo veo con mucho miedo, digamos, que hay mucha gente que promueve, que dice tiene que haber cielos abiertos en Bolivia. Hay que tener mucho cuidado con cielos abiertos en Bolivia porque también es peligroso. Bolivia tiene su sistema aeronáutico boliviano, tiene 2 rutas rentables y todas las demás no son rentables, porque el pasaje
lo ha impuesto el gobierno a las líneas aéreas, no a las líneas aéreas han puesto el pasaje, y lo ha impuesto en base a un cálculo de hace mucho tiempo cuando los aviones eran diferentes. Y ahora los aviones, no hay un avión diseñado para Bolivia. Bolivia tiene las rutas muy cortas y los aviones que están operando no son diseñados para rutas cortas, son diseñados para rutas un poco más largas. ¿Por qué? Porque se desgastan lo mismo en una ruta corta que en una ruta larga. Y ese desgaste hace más cara la operación. Entonces, ¿por qué? Porque Bolivia nunca hizo una política aeronáutica completa, una política que tenga reglas claras, como decía yo en esa época, que sea así, así y así. Y porque además, como es estatista, el jefe del aeropuerto pertenece al ministerio donde pertenece el jefe de BOA, el jefe de la que exhibe los reclamos, el jefe de la DGAC, todos están en el mismo plano, por lo tanto no existe una verdadera fiscalización entre ellos, porque están en el mismo lugar. Y BOA no necesitaba hacer plata porque le pedía al Estado, le pedía dinero al Estado, como le ha ido pidiendo durante, si ustedes se acuerdan, han visto que le dio 15 millones para que se funde, de ahí le entregó 20 millones para que compre no sé qué cosa, y recientemente había hecho un crédito de 35 millones o no sé cuántos millones de dólares más que ha ido dando el gobierno, o sea, en total... Subvención, toda subvención. Subvención, pero para que se roben, Senta. Y Senta Rec, junto a otras parlamentarias, Humberto, ha hecho una representación y una denuncia por los incidentes. Realmente, cuando te tienes que subir a una aeronave de BOA, subes con el Jesús en la boca y pidiendo realmente que llegue tu vuelo no solo a tiempo, sino que puedas llegar y no perder la vida, ¿no? Y se han conocido muchos incidentes. ¿Qué piensas sobre esto, Senta? Si nos puedes dar detalles de esta denuncia a nivel internacional y qué esto significa para la aerolínea y para la aeronáutica en Bolivia, Humberto. En el caso del incidente de BOA, este último del motor de la turbina, la acción inicial del piloto fue óptima, porque los pilotos bolivianos son muy buenos, para que son excelentes pilotos, y paró el avión con toda la seguridad, y a partir de ahí es donde vienen las grandes preguntas. Si la tripulación tenía la sospecha de que había fuego en el motor, debió de forma inmediata evacuar y no lo hizo. Esperó 2 minutos, que en términos aeronáuticos eso puede significar hartos muertos, porque si se incendia, el combustible los va a agarrar ahí arriba y los va a matar. La pregunta es, en el manual de operaciones de BOA, la evacuación obedece solo al piloto o tiene que llamar de repente a la central de Cochabamba y preguntarle, ¿hay evacuación o no? Esa es una pregunta grave que no la vamos a saber nunca responder porque no nos la van a dar. Pero en realidad el piloto inmediatamente ante la sospecha de que haya fuego debió hacer la evacuación inmediata. Porque la norma dice que ante una emergencia el avión debe estar evacuado en 90 segundos. 90 segundos tiene que salir toda la gente, no tiene que haber nadie. El segundo tema, lo que he leído, no sé si es verdad o mentira, lo que he leído, dice que hizo llamar al bombero y el bombero llegó y le dijo, hay humo, y recién ahí hicieron la evacuación. Si hubiera habido realmente un incendio, eso hubiera sido muy peligroso y esa es una mala operación. Segundo, después de que salen todos evacuados, solamente los toboganes de las puertas principales se abren y no de las salidas de emergencia. Eso significa que no le explicaron al pasajero que va sentado a la fila de emergencia que en caso de emergencia él tiene que abrir su puerta para salir por ahí en los 90 segundos requeridos. No se abrieron ninguna de las puertas de emergencia, solamente las principales. Entonces quiere decir, no hubo instrucción. Porque entonces hay que ver si en el manual de funciones que utiliza BOA está esa obligatoriedad
de la tripulación, de ir a decirle al señor que se sienta ahí, oiga, esta es la puerta de emergencia, en caso de emergencia usted tiene que hacer esto, y abrir y salir por ahí. Claro, pero a ver, Humberto, sería terrible, ¿no? Que el control estatal llegue a esos extremos, a que incluso los pilotos, la tripulación, esté pendiente de que le digan evacúe o no, y que eso pueda provocar una situación mucho más grave, ¿no? De más graves consecuencias. Pero mira, es capaz, porque el control ha llegado a extremos inimaginables. Claro, es verdad. Ese es el problema del control de un solo lugar. Todos pertenecen al mismo ministerio. Entonces el control está ahí, no está en cada uno. Y seguramente los pilotos o alguien le dijo, sale caro cada tobogán, como $10,000. Sí. Y no se usa más, hay que mandarlo a que lo rearmen y lo manden. Entonces, no sabemos exactamente, pero después de eso surge otra cosa que llama la atención. Los pasajeros dispersos sin saber qué hacer cuando la norma dice que uno de los tripulantes tiene que organizar a los pasajeros y contarlos para ver si no se quedó uno arriba o para ver si no hay alguno perdido. O se desmayó o le pasó algo. O lo que sea. Pero ahí se ve que no cumplen eso. El incidente que se ha registrado en Washington, en D.C., ahora el gobierno de Trump ha revelado que quienes estaban a cargo de la torre de control eran parte de la cuota que se pide o se exigía en ese tipo de gobiernos, como en este caso los demócratas o los gobiernos socialistas, comunistas, que trabajan mucho con la gente de transgénero o con las personas con discapacidad. Bueno, la gente que estaba en control ese día del incidente tiene problemas de discapacidad porque tenía que cumplir por políticas que se habían implementado, tenían que cumplir con esa cuota, entonces no pudieron avisar a tiempo a el avión y al helicóptero militar para que no choquen. Entonces, ese tipo de políticas hacen esto, crean esto, ¿no? Accidentes nefastos. Porque hay cargos como esto de los controladores de vuelo, que ni siquiera las personas normales, llamémosle así entre comillas, tienen que ser personas con ciertas características, capacidades específicas, inteligencia en esa área para poder reaccionar a tiempo, tienen que hacérseles test. Ahí está realmente el hecho de la selección de personal adecuado. En la aviación es muy importante la capacidad, antes que cualquier otra cosa, de cada voluntario. Y de reacción, ¿no? De reacción. Y la capacidad y la capacitación. Y la capacitación. La aeronáutica no permite errores, no admite errores, porque los errores son caros y fatales. La denuncia que ha presentado Centarrec a nivel internacional junto a otras parlamentarias va a servir, tiene algún tipo de objetivo. ¿Qué podemos lograr de eso? ¿Qué más podemos hacer? La OASI es un organismo que no tiene capacidad de sanciones grandes, sino es un organismo de la aviación civil que dicta cursos y puede mandar técnicos a que mejoren ciertos cursos. En Bolivia el problema no es de capacitación, yo creo que hay gente capaz en Bolivia para hacer todo lo que se necesita, el problema es cómo lo usamos, el problema es la ideología. Mientras mantengamos una ideología estatista de que el Estado es todo, comunista, peor que es comunista, nosotros vamos a tener siempre problemas con todas las empresas. Para que ustedes conozcan, Venezuela, Nicaragua y Cuba no tienen empresas aéreas importantes. El peor ejemplo del estatismo es Cuba, cuando fue nacionalizada, era la principal productora de azúcar del mundo. Ahora ni siquiera producen para ello. Hay que procurar que la OASI mande un inspector que señale las deficiencias
existentes en el sistema aeronáutico de Bolivia para que lo compongamos. Independiente de la política que usemos o no, no se puede correr riesgo de que Bolivia sea desertificada en su categoría 1 por culpa de estas cuestiones. Entonces que mande una auditoría, un grupo de gente que venga y vea cuáles son las deficiencias. Ahora, Bolivia no va a salir del problema que tiene económico si no cambia el modelo que están usando. Exactamente. Y esa es la salida de la dictadura en Bolivia, la salida del socialismo del siglo XXI, Humberto, la salida del modelo cubano. Bueno, estamos en eso, en la posibilidad y buscando el camino para que haya un cambio de visión de país. Ojalá, porque acabo de ver una declaración de Manfred que dice que va a resucitar el yo italiano boliviano. Ojalá que no caigamos de nuevo en lo mismo del pasado. En el restatismo. Exacto. 200 años de historia de Bolivia nos enseñan de que el estatismo no funciona. Hay que pasar a los países que son realmente de primer nivel, que son los países que no solo respetan a la empresa privada, sino que le hacen más fácil la vida y las agarran como lo que son, generadores de trabajo y de riqueza. Humberto, te invitamos antes de irnos, en el momento de la despedida, que veas un video que el humor de Chaplin Show ha generado con respecto a toda esta situación de BOA y todo lo que sienten los usuarios y cómo se maneja esta compañía estatal. Buenas, un pasaje, por favor. ¿Cómo está? ¿Su destino? La Paz, para el lunes. Tiene suerte, mire, estamos con nuestras tarifas de días blues, 136 bolivianos. ¿Y de ese qué horarios tienen? Tenemos el de las 6 de la mañana que sale a las 9:15, el de las 7 de la mañana que sale después del mediodía y los de la noche que salen tipo 3 de la mañana. O sea, para la hora de comprar ya viene con retraso. Pero obvio, con esas tarifas reducidas de los días blues, vienen con retraso incluido. Esa es la promo, no le cobramos el retraso. Ah. Estamos organizando bien nuestras demoras para que no digan que somos desorganizados. ¿Y no tienen un vuelo sin demora? A ver, tengo sin tarifa especial de 770 bolivianos, el vuelo de las 5 de la mañana, que sale a las 6:45. Pero, o sea, igual es más caro y también tiene demora. Pero es un retraso de menos de 2 horas, señor. ¿Y uno así sin demora, o sea, cero retraso? Claro que sí. Présteme su carnet. No se va a poder. Es muy caro. No, lo que pasa es que para que usted acceda a esos vuelos sin retraso, usted tiene que ser ministro. Y aquí dice que usted no es ni militante. ¿Sabes qué se pasan ustedes? Los voy a denunciar. ¿A quién? ¿Cómo con quién? Ponga un Oleco. No, Odeco, No, Oleco. Porque cada vez que hacen un reclamo, nosotros les decimos ¡Ole! ¿Y qué clase de aerolíneas son ustedes? La mejor. Boliganga de aviación. Como un criminal, 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 como un criminal de cachorrito, me la estoy viviendo como... La boliganga de aviación. La verdad es que mejor es el humor, yo siempre soy amigo del humor. Y a veces uno puede decir con humor muchas cosas, aunque hay problemas porque mucha gente no le gusta el sarcasmo. Bueno, está bonito. Placer. Hemos compartido. Gracias.